Queridos amigos, entonces bienvenidos en la reunión de hoy y vamos a acercarnos un poquito a una disciplina maravillosa que se llama la disciplina material o disciplina alquímica. Y hoy vamos con Eduardo, con Telo, a aproximarnos a la cuaterna número uno. Entonces, Telo inicia la lectura y posterior hacemos un intercambio con ustedes. Listo, Telín. Entonces, hasta el punto disciplina, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, compañeros, bienvenidos. Nos ponemos en resonancia con esta disciplina, con este trabajo, con la materia. Bien, pasos en la disciplina material. Las grandes etapas del proceso pueden resumirse como en la estructura de varios mitos universales: nacimiento y vida, muerte y oscuridad, resurrección y ascenso. La materia utilizada va sufriendo todos los cambios que proponen los pasos de la disciplina, al tiempo que el operador registra las concomitancias alegóricas del caso. Esto es muy importante, o sea, está uno como resonando en cada momento con la materia, con lo que está pasando, como en tema, como viviendo lo que estamos diciendo. La materia prima inicial, el cinabrio, que es el cinabrio, es un compuesto de azufre y mercurio, o sea, ese polvito y ese mercurio, esa unión de los dos, esa integración, esa sumatoria de los dos por siglos en la naturaleza se llama el cinabrio. Ese cinabrio irá transformándose a lo largo de toda la disciplina. Primera cuaterna, el Eh, nacimiento y la un vida. momentico, Bueno, espérate, Telín. ok. Entonces, Telo nos deja con el cinabrio y nosotros les recomendamos a todos hacer una primera aproximación con dos elementos que nos iba a permitir entrar a este acercamiento a la disciplina. Entonces, quisiéramos hacer un pequeño intercambio con aquellos que pudieron comprar las sustancias y nos comenten sintéticamente qué les dijo o qué resonaron con el azufre y con el mercurio. ¿Quién quisiera comenzar? Puedo, Dale, Eduardo. hace ya un par de semanas más o menos que pude tratar de estar en un lugar acá en mi casa tranquilo. Azufre pude conseguir sin ningún inconveniente. Me costó un poco más y tampoco me esmeré mucho en obtener mercurio, pero yo tengo una experiencia que en mi niñez, no tengo idea cuántos años tenía. En casa yo tenía como un frasco que tenía mercurio puro adentro. Tal vez pudo haber sido un error de haber estado manipulándolo, pero sí tengo recuerdo de cómo yo pude jugar poniéndolo en distintos recipientes, en mi mano, arriba de una superficie, como se iba desparramando en pelotitas y en la medida que no estuviera sucio, si yo lo juntaba y largaba un olor que no podría describirlo, pero un olor bastante particular. A la vez
con el azufre, bueno, pude conseguir una barrita y traté, aunque no lo pude hacer tal cual como tal vez lo están indicando ustedes o Juan Manuel, traté de profundizar, a ver cómo podría decirlo, tratar de ponerme en un alquimista, aunque no lo fuera, ¿m? Tratar de vivir la experiencia de a ver qué sensaciones tenía. Y lo cierto es que no sé si mi imaginación fue demasiado lejos o no, pero es como que pude lograr esa amalgama, eh, y me resultaba como atractivo poder hacerlo, pero fue más bien una cuestión imaginaria, eso es lo real. O sea, estoy planteando claramente la básica experiencia que yo viví, que se las quiero transportar. No quise no hacer nada al respecto porque en algún momento el mercurio puede ser realmente peligroso al manipularlo, pero bueno, tengo ese recuerdo de mi infancia más el trabajo o el olor que emana también esa barrita de azufre. Bueno, mi imaginario era como un aroma que no me resultaba agradable, pero sí me resultaba como inquietante, digamos. Así que no es mucho más lo que puedo agregar, no quiero llenar, pero esa fue la experiencia que tuve hace 2 semanas atrás, más o menos, cuando estuve leyendo, porque bueno, tengo escrito acá la disciplina material. No agrego más por ahora. Y ese inquietando con qué elemento, con qué sustancia. Si ¿con qué lo mezclé, perdón? No, ¿con qué sustancia registraste, sentiste eso? Con el azufre, Ok. porque el ¿Algo más? otro lo Sí. estaba como imaginando, recordando, pero no lo ¿Cuál conseguí. es No el me, no color? me animé, no me animé, Juan Manuel, a Sí. comprar y romperlo. No, no, no era necesario. Pero bueno, traté Qué de. color es el azufre? ¿Qué color tiene el azufre? Es un color como marrón clarito, amarillento, digamos, un color Amarillento. como mostaza, una cosa así. Ok, ok. El Y el aroma, otro es un color bien gris, gris, gris metálico, gris mercurio, diría. ok, Mm. ok. ¿Algo más que quieras agregar de esos dos No, elementos? no, prefiero escuchar las experiencias de otro y nutrirme de esas, de ellas. Gracias, Eduardo. Esa No, era la por idea, favor. una aproximación. ¿Alguien más? Yo estoy observando el azufre, es un polvo verdoso y lo tengo como en grumos. Es lo único que podía. ¿Y qué te dice Augusto? Él te puede decir algo. Trata de resonar. Se tildó, ¿Cómo? creo que. Trata de resonar con el azufre. ¿Qué te dice el azufre? No, Juan Manuel, no. Ok. Mercurio, ¿algo que agregar? No, señor. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Yo saludo, entré un poco tarde. Hola, Mónica, bienvenida. Hola, 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 hola a Bienvenida. todos. hola, Y Moni. Tino, Hola, hola Mónica. Telito. Y Tino también entró. Ok, Tino, bienvenido. Sí. Disculpen, sí, sí. Tino, qué gusto. ¿Alguien más quiere comentarnos? ¿Qué les dijo el azufre y el mercurio? Me comentaron que era amarillo, el otro como plateado. Es medio amarillento, Sí, sí, así como un amarillento, sí. amarillento verdoso. El Sí. olor, ¿qué clase de olor? ¿Qué recuerdos? ¿El mercurio es cálido? ¿Es frío? ¿El color es parecido a qué? Ok, ¿alguien más? Efren, Tino.
Claramente a mí el mercurio me El olor me resultaba. parece como a fósforo. Ok. Yo he estado en contacto con Mm, los dos materiales en otras ocasiones, pero no recientemente. Eh, bueno, porque el azufre se usa en medicina natural más para hongos y eso, ¿no? Mm, Y, bueno, el mercurio que lo he visto mucho por el tema de los termómetros y se ha roto muchas veces el termómetro y he estado en contacto con el mercurio muchas veces, ese color así plateado y las bolitas, como decía Eduardo, ¿no? ujú. Que es muy, muy característico, ¿no? De cómo ruedan y cómo este, son así sí, Sí, como que toman la forma, una forma distinta, ¿no? Así como que, maleable. sí, Sí. muy Fíjate que interesante. esas características, Mercurio. es maleable, es color Este, plateado. no se te entiende bien lo que dice Juan. No se ¿Sí? te, no se te entiende cuando tú hablas, no sé. Bueno, acá yo no sé, pero Sí, no sí, entiendo se bien cortó. cuando. Sí, el mercurio es sí, maleable, decía maleable, como decías, plateado, sí. Sí, flexible. plateado, es muy maleable, muy. Eso. Sí, exacto. Sí, Y el va as- cambiando la forma, así, y muy saltarín, así, muy. El mercurio, muy interesante. ok. Y yo, bueno, yo estaba viendo los pasos de eso y en realidad ese punto del primer paso, de la depuración, de la Sí, limpieza y todo eso, interesante. Pero cuando yo estaba leyendo esa, ese punto donde habla de, no sé por qué, el segundo paso, cuando ya pasa, cuando hay la mezcla, pues, que se Espérate, mezcla, Efren, sí, disculpa, me estoy espera. adelantando. Sí, sí, espérate. Exacto. Para poder llegar al primer paso, primero tenemos que aprender a resonar, ¿correcto? Y fíjate que algunos hicieron una descripción racional, ¿sí? Otros dieron alguna descripción de los elementos, pero nadie ha resonado. ¿Qué les dice a ustedes? ¿Qué sienten? Fíjate que es otro nivel, no es la razón, es la intuición. Tino, ¿algo que agregar? A mí me parece, bueno, en esos dos tonos, a mí se me fue en uno de los días que recordaste que íbamos a trabajar porque se aplazaba la reunión y me dio por preguntar qué significaban los dos elementos en los procesos de las culturas. Entonces aparecían, bueno, me perdí leyendo cosas sobre sus cualidades, pero me llevó no solo la diferencia, ¿no? o el espacio que hay entre los colores, ese amarillo tirando a los soleados, a la fuerza del sol, y luego lo otro gris que incluso puede tirar como al frío de algunos planetas o satélites. Y luego la cualidad esa que nos lleva a la infancia de que cuando se rompía el termómetro, todo se esparcía y luego lo iba juntando y había algo mágico que se volvía a juntar aquello que extrañamente estaba hecho bolitas separadas. Y ahora que dices, ¿en qué resonar es cuántas veces uno se puede mm, desperdigar mentalmente, está yendo para un lado, en desencuentro con lo que está sintiendo, estamos haciendo en ese momento otra cosa, eh, y luego, ¿cómo es posible, atendiendo a esa cualidad del material, cómo es posible entrelazar todo eso? Y es verdad que
seguramente que internamente es otro. Mercurio tiene más contactos de moléculas o átomos de oxígeno por ese desperdigarse. Y aparentemente aparece el mismo, pero internamente distinto. Muy bueno, Tino. Eso es acercarnos un poco a razonar. Ah, Fíjate que Tino comentó que era un amarillo solar, te hacía, en cambio el plateado, el mercurio era más de planetas. sí. Si yo les preguntara y ustedes resonan, ¿ustedes qué son? ¿Qué sienten que son? ¿Azufre? ¿Mercurio? Yo voy a compartirles Hola, Carlos, no te había visto. Ah, una Carlos, experiencia vieja. Hola, qué bueno. una experiencia vieja voy a Dale. compartirles, entre risueña y peligrosa, digamos, para decirlo brevemente. De chico, con mi hermano y un amigo, éramos muy inquietos en temas también, si se quiere, alquímicos tempranos. Se nos ocurrió fabricar pólvora. Si ya teníamos la receta de la pólvora, entonces, digamos, esto era, habiendo leído mucho de la historia china y demás, era accesible conseguir los materiales, para lo cual tuvimos que establecer una serie de estrategias, porque éramos chicos, para adquirir estas cuestiones. El azufre es relativamente fácil de conseguir acá porque durante mucho tiempo las barritas de azufre se utilizaban para masajes en la zona de la nuca, para las contracturas y demás. Entonces había toda una cuestión asociada que si la barrita de azufre que vos te pasabas, que una barrita que tendría unos 2 centímetros aproximadamente de diámetro y unos 10 de largo, en forma cilíndrica, si se pasaba adecuadamente en la zona de la contractura y se quebraba la barrita, eso significaba que mágicamente la contractura estaba curada. Cosa que es bastante dudoso, pero bueno. El asunto es que las barras de azufre eran relativamente fáciles de conseguir. Luego hubo que moler carbón y conseguir salitre. El salitre se usa para los encurtidos, para los fiambres. Entonces, bueno, conseguimos salitre, hicimos una mezcla. Una mezcla desproporcionada en la que el azufre fue eh, primordial, digamos, fue excesivo. Y encendido toda esa mezcla con la imprudencia propia de los niños, yo tendría alrededor de 10 años, 11. Se empezó a consumir, la combustión fue muy lenta, inicialmente fue muy lenta y después la combustión se hizo mucho más rápida y mucho más densa y el humo del azufre tendía a derramar, ¿no? O sea, estaba como en una pileta, en un lugar ahí medio alejado de la casa, nos pusimos a encender esta cuestión. Y el humo del azufre, que era de un tono amarillo grisáceo, empezó a bajar, es decir, nunca explotó esa mezcla como pretendíamos la pólvora, sino que el azufre encendido generó toda una columna de humo descendente, o sea, como en lugar de elevarse, como el humo que uno habitualmente ve en un incendio, en algún material que se está en combustión. Este humo bajaba hacia el piso, entonces se derramó en todo el piso, y tuvimos como una especie de principio de asfixia y bueno, fue una cosa bastante aterradora. Y fue asociado, en esa época lo asocié mucho con una cuestión que es muy, muy obvia, ¿no? El azufre y el infierno son figuras que se nos instalan desde muy temprano. Y entonces, bueno, esto eran los humos infernales, era como que habíamos entrado así en un portal al infierno, porque todo eso estaba impregnado de ese humo y demás. Realmente fue una experiencia que me quedó muy grabada, obviamente. Pero con el azufre me pasa eso, es decir, luego he estado en lugares que básicamente acá hay muchas zonas acá en nuestro país en las que hay azufre accesible, digamos, en baños termales, en este tipo de cuestiones. El olor es muy penetrante, es muy invasivo el olor. Y como bien decía Efren, acá también se usa como fungicida el azufre, está en los principios activos de muchos agroquímicos y demás. Y el olor es muy característico, el del azufre, ¿no? Entonces siempre
que hago alguna evocación en este sentido, viene a mi memoria el tema de aquel experimento con el azufre, obviamente con los termómetros y estas cuestiones también por ignorancia uno tocaba el mercurio de los termómetros rotos y demás, y luego en la famosa película de Terminator, donde el robot este que lo habían hecho con, o sea que el efecto especial lo hicieron con mercurio también, era como, esto Ah, siempre sí, 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 me llamó el T1, creo que se llamaba ese, sí, el sí, correcto. famoso el robot que venía del futuro, que lo trataban de destruir y se volvía a integrar siempre. Y esto es lo que me Ajá. llamó la atención, cómo esa tendencia a unirse del mercurio, ¿no? O sea, como a pesar de que está separado, hay como una... Y entonces siempre, como imagen a mí me queda la imagen de de las estrellas lejanas, ¿no? De los cúmulos en explosión, de algún pulsar, este tipo de cosas, ¿no? Esa estallido que parte un color plata muy característico, ¿no? El del mercurio, y esa división en pequeños fragmentos que luego se unen, es decir, me remite siempre a estas cuestiones de explosiones e implosiones el mercurio. Y el azufre, bueno, a estas cuestiones de los fuegos infernales que allá me estarán esperando en algún momento, ¿no? Sí, Muy seguramente. qué bueno, muy interesante. Gracias, Carlos. Karina, ¿quieres Sí, comentar algo? sí, Cuéntanos. muy bien. Darkness. Te escuchamos si quieres decir algo. We'll listen you if you want to talk something. Yes. Parece que digo que no. Ok, mientras Karina Sí, arregla. ¿Tienes algo que comentar, Karina? um, uh, I follow Yes, the first quatrain, no? yeah, About birth and death and life, see? So yes. so I understand more or less. Okay, don't worry. Entiendes, yeah, sí. Sí, ok, Hay Karina, un sí, diccionario aquí para to translate to English. Yeah. ok, perfecto. Karina hizo una aproximación a la cuaterna número uno, ¿sí? Bueno, pero de alguna forma se acercó. Bien, la pregunta vuelve. Y bueno, Mónica, ¿quieres comentar algo sintéticamente? No te escuchamos. ¿De qué? No, porque ¿Cómo? Ok, yo hice como una explicación de la primera cuaterna que es el nacimiento y, y el primer paso que es la depuración. Y lo fui explicando de a poco. No sé si quiere que se los lean, pero ya está esto, o lo pongo en el grupo, por favor, colócalo en como el po- grupo. Y Listo. también te lo envié a Sí, ti, gracias, ¿ya? Mónica. Sí, Entonces sí. vuelve la pregunta. Si preguntara, qué son ustedes? ¿Mercurio? ¿Azufre? ¿Mercurio y azufre? ¿Qué serían? ¿Qué sienten? ¿Puedo responder? Dale, dale. En mi caso, no. A ver, si tengo que elegir a uno, me quedo con el mercurio. Carlos recién explicaba lo que yo también sentía de niño, lo que era el olor del azufre, eso de la barrita, que también lo hemos aplicado acá, digamos, ¿no? Más allá de que no sé si tiene mucho
de científico o no, pero realmente lo he manipulado. Pero el recuerdo que me trae, como lo decía también Tino y el Carlos, esa ductibilidad del mercurio, cuando yo lo esparcía en una superficie que lo movía de tal manera que se desagregaba en distintas bolitas y después uno iba como haciendo un movimiento en la parte de esa superficie y cómo se iba uniendo. Y sí recuerdo, por eso me gusta más, en todo caso, el tema del mercurio, me parece significativo. Y dos cosas que me llaman la atención como para cerrar esta parte es que la cantidad de mercurio que yo tenía era un frasquito que no sería más de, qué sé yo, un dedo, frasquito, una cosa así chica. El peso que tenía, que yo le decía a mis padres, ¿cómo puede ser tan pesado? Claro, porque es un metal, o sea, tiene un peso que a pesar de que uno lo ve en una cantidad que debería ser livianito, era pesado. Y lo otro, que después no lo pude solucionar, es que si las superficies en la que danzaba el mercurio iba, estaba como un poco sucia con algunas pelucitas, hacía que la fusión del mercurio costara un poco más. O sea, cuando la superficie del mercurio Sí, tenía como polvillo o algo así, que yo ya lo veía, costaba más que se juntara. Y ahí recuerdo que nunca más jugué, pero si tengo que elegir el mercurio toda Mercurio. la vida, porque es muy Ok, eso, atractivo verlo. gracias, Eduardo. Eso que comentaste es el comienzo del paso uno, sí, depuración. sí. Vale. Muy bien, bien. Y el mercurio, y el mercurio, bueno, ahí está, ya lo puse en el grupo. Y el Gracias. mercurio como que es la conciencia, la parte mental. Ok, tú Como que, resuenas. Sí, sí, como que resuena en la conciencia. ok. Para él, Sí, ok. sí, Muy Sí, bien. yo también resueno más con el mercurio sí, y veo una característica como lúdica, como juego, sí, Mm. sí, como que juega las formas y vuelve y se esconde y se multiplica y se alarga y se encoge. Bueno, yo sí, resueno más con el mercurio. Sí, 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 Estelín, sí, gracias, Mónica. de verdad. Carlos, Efren, Tino, Yo con lo mío el azufre, sí, sí, obviamente. Pues azufre. me remite a todo, a una serie de mitos, a los descensos al inframundo, de las los Ah, distintos mitos y sí, leyendas. Sí, sí, Eso. siempre me atrajo mucho el tema de las transiciones, las historias de las distintas mitologías que nos llevan a eso, al viaje a lo profundo, al inframundo, al tránsito de las almas, al barquero, a los infiernos, bueno, todas estas cuestiones siempre me Buenísimo. atrajeron mucho más. qué bien, Fantástico. Eso es comenzar a qué resonar. bueno, qué bueno. exacto, Muy bien. sí. Sí, Efren, sí. Tino, Augusto, ¿quién quiere? ¿Qué serían ustedes? Tino, no te escuchamos. ¿Quién va? Augusto. Tino, no te escuchamos, Tino. Sí, que Sí, estoy viendo esta etapa como así de alternando entre lo que también asemejo de la firmeza como material del azufre, hacer así tener más compacto. Y lo asemejaba mirando en mi interior como las estructuras, parte de mi estructura óseas, que tienen como eso que nombraba ahora de Carlos, y como circular, tipo cilíndrica. Y digo, tengo eso en el interior y también todo lo maleable en el cerebro, el páncreas, que parecen como blanditos. Y digo, eso en lo estructural, pero en el acontecer diario estoy eligiendo siempre entre lo maleable de no decidir y la dureza de quedarme permanente en alguna determinada creencia, que digo, a lo mejor es lo que me mantiene tan fijo que algunas cosas que podría hacer más libremente no las hago por esa.
que puede rozar la terquedad si la asocio a lo fuerte del azufre y no a lo maleable y blandito y que se adapta como me da la sensación del mercurio. Pues estaría como en esas dos, sin definir. Excelente, Tino. Fíjate que ya Tino nos comenta cómo resonó, cómo ese material resuena en él, en sus características internas. Ese material, esa sustancia, ese metal, el azufre o el mercurio, algo dicen de su interioridad. Esa es la entrada para la disciplina material. Así es que tenemos que empezar a captarlo. No sé si alguien más quiere comentar algo. Bueno, resueno también más un poco con el mercurio, ¿no? Quizás el tema, por lo que decía Eduardo, ¿no? De forma como es, maleable, más, así, más saltarín, el mercurio. Y Perfecto, Efraín. esa, esa- Gracias. Vale. Listo. Con toda esa sumatoria, vamos a entrar en una primera cuaterna. Pero antes fue necesario tener un poco de cinabrio en las manos. El cinabrio tiene mercurio y tiene azufre, es una roca, hay minas de cinabrio en Mesoamérica, en algunas partes del mundo. 85 de mercurio y 15 de Exacto. azufre. Entonces, esa piedra ustedes la tienen en la mano. Pudimos extraer el mercurio, pudimos extraer el azufre. Yo quiero invitarlos en la medida que Telo vaya leyendo, que ustedes con esa materia en las manos se vayan imaginando paso por paso. Recuerden que todo es mental. Y cuando ustedes imaginan, está funcionando la senestesia. Entonces, les damos esos dos elementos en sus manos. Ahora Telo nos va a llevar a una primera cuaterna, el nacimiento y la vida. Primero, depuración. Se trata de la purificación de dos sustancias. Al mercurio se lo filtra con una gamuza o cuero fino hasta que quede limpio de impurezas. Al azufre se lo lava con agua tibia reiteradas veces hasta que algunas impurezas precipitan y otras sobrenadan, pudiendo retirarse. Ok, un momento, Telín. Entonces, los invito a que filtren el mercurio y a lavar el azufre. Te lo léete el punto 3, el anexo. No vamos a encontrar la materia prima, hay que producirla y deriva de dos principios que interactúan. Toma su raíz de un cierto tipo de alquimia basada en el azufre y el mercurio, que alegorizan dos principios opuestos, tal como lo desarrollaban en la alquimia medieval que trajeron los árabes. El cinabrio, que se encuentra en la naturaleza, es azufre y mercurio bien mezclados. Esa mezcla de dos principios, que en más de un sentido son antagónicos y complementarios, es la que queremos procesar. Es la idea evolucionista, hacer en poco tiempo lo que la naturaleza tarda enorme cantidad de años. En ese paso se purifican las sustancias y el operador. Continúa después del 3, Telín, al mercurio. Al mercurio se lo filtra con una gamuza o cuero fino.
hasta que quede limpio de impurezas. Al azufre se lo lava con agua tibia reiteradas veces hasta que algunas impurezas precipitan y otras sobrenadan, pudiendo retirarse el azufre limpio. Finalmente, se mistionan las sustancias purificadas en proporción 1:3, obteniéndose un cuerpo negro pizarra con brillos metálicos. Entonces, si ustedes ya purificaron con una gamuza el mercurio y lavaron el azufre, quitándole las impurezas, entonces podemos miccionar, unir. Imagínense un cuenco, echan 1 de mercurio, 3 de azufre, perdón, aquí sería 1 de azufre, 3 de mercurio, y empiecen a miccionar. Imagínense uniendo circularmente. Háganlo. Al final, ese azufre y ese mercurio comienza lentamente a convertirse en negro pizarra con brillos metálicos. 4, Telín. Siempre estuvo en discusión cuál era la materia prima, pero tratándose de un andrógeno, es aceptable considerar a dos elementos distintos, el azufre y el mercurio, como constituyente de un solo cuerpo. Luego de la misión, por giro de la sustancia en el mortero, el cuerpo va tomando una coloración cada vez más negra hasta semejar el ala del cuervo, con sus pequeños destellos metálicos. Este momento de la mortificación se continuará en el siguiente paso, cuando se agregue temperatura con un sistema gradual muy interesante conocido como fuego de rueda. El cuerpo ha sido mortificado, pero aún tiene crecimiento y otras funciones. La muerte ocurrirá en la siguiente cuaterna. Crecimiento, Telín. Segundo, crecimiento. Ácido clorhídrico en 2 partes de agua pura. Se introduce el cuerpo en un balón de vidrio y se lo cubre con la dilución. En la trampa y el recipiente con agua pura se registran escasas burbujas. Se inicia el proceso aplicando una suave llama que va aumentando gradualmente hasta que aparece el indicador de las burbujas. El ritmo de salida de las burbujas debe ser lo más parejo posible. En todo caso, debe aumentar y no disminuir. Se incrementa la llama hasta que aparecen en el balón las trazas de colores. En este punto se mantiene la temperatura y el paso termina cuando aparecen las agrupaciones rojas brillantes. Y ustedes tienen en el mortero un polvo negro con algunos trazos brillantes llamado el ala de cuervo. Es la unión de dos elementos diferentes. Ahora lo van a colocar en un balón que ustedes tienen de vidrio a la derecha. Cojan el balón, coloquen ese polvo, ese cuerpo y
Al lado izquierdo tienen un vasito donde hay dos partes de agua y una de ácido clorhídrico. Échenle con cuidado ese líquido al polvo. Se van a dar cuenta que no solamente está el balón, sino un tubo que sube con unas especies como de formitas redondas y abajo vamos a tener un poco de fuego. Entonces le colocamos fuego, la llama la vamos aumentando gradualmente. Háganlo. Y cuando ustedes vean de que las burbujas son lo más sincrónicas, lo más parecidas, deben parar ahí el fuego. Obsérvenlo. Ahora aumente la llama hasta que aparecen en el balón las trazas de colores. El balón que está encima de la llama empiezan a aparecer colores. En este punto mantengan la temperatura y posterior el paso va a terminar cuando aparecen las agrupaciones rojas brillantes. Miren que va a quedar como pegado un color rojo brillante. Tilín el punto 5, por favor. En ese paso se mortifica primeramente la sustancia con un ácido suave. Podría ser limón o vinagre, pero en nuestro caso ácido clorhídrico diluido, ácido muriático. Después aparecen colores que cambian. En este paso aparece la vistosa bandera alquímica, con sus colores rojo, blanco y negro. Más adelante aparece una pequeña mancha roja brillante que va ampliándose. Estas agrupaciones rojas brillantes son conocidas como los rubíes. El aparato conocido como trampa sirve para permitir la salida de gases, cosa que se puede seguir al observar el desprendimiento en el agua. Si el desprendimiento se detiene por enfriamiento del ambiente, los volúmenes de gas se contraen y provocan una succión del agua a menor temperatura, a lo que se llamó regresión, que termina haciendo explotar el balón. Supongo que tienen esas agrupaciones rojas brillantes. Adelante, Telo 3. Tercero, separación. Con la aparición de las agrupaciones rojas, se disminuye gradualmente el fuego hasta el enfriamiento del balón. Se procede al desprendimiento mecánico de los costrones, bajo los cuales aparece una sustancia roja que contrasta con la sustancia negra calcinada. 6, Telo. En ese paso, 6. 6. En la metalurgia, las escorias son desechables. En lo desechable nosotros podemos encontrar lo esencial. Este es un principio. Para nosotros, la sal roja, que se extrae de las oscuridades de la mina. Se trata de una sustancia roja inestable. Adelante.
se disuelve la sustancia negra en la dilución ácida caliente a menor temperatura que ebullición, girando siempre en la misma dirección hasta obtener un cuerpo rojo que será secado por evaporación. Esto admite reiterados lavados con agua pura hasta que no queden rastros de acidez. 7. Los trozos del cuerpo calcinado que se adhieren al balón y que es necesario desprender con sumo cuidado, presentan al ser fragmentados unas estrías rojas en su interior. Por ello fueron llamadas las agallas. Se procede de inmediato a la obtención de la sal roja no fija, llamada así porque no aguanta la prueba de fuego ni la prueba de ácido, y el dragón verde ácido puede digerirla. Cuatro. Cuarto, repetición. Misión perfecta del cuerpo rojo con el mercurio purificado. Proporción 3:1. División en 3 grupos. Introducción del primer grupo en el balón y aumento gradual del fuego hasta obtener el espejado. Este aparece con más nitidez en el cuello. Se observan nuevamente las burbujas para controlar el fuego. Los indicadores deberán ser cuidadosamente verificados, ya que el espejado se produce entre la temperatura de fusión del estaño y el plomo. Este control se hace apelando a los testigos, suspendidos de un collarín de bronce o latón, colocado alrededor del cuello del balón. Los testigos están en posición diametral, de manera que se ven muy claramente. El testigo de estaño fundirá a los 232 grados, mientras que el de plomo a los 327 grados. Estos testigos sirvieron para medir las temperaturas, ya que el calor deseado se lograba al fundirse el estaño, pero no el plomo. Después del 8. Esta Esta franja de temperatura se debe tratar de mantener sin que se produzca la fusión del plomo. Entonces, obtenido el espejado por misión y sublimación del primer grupo, 1R o primera repetición, se desprende mecánicamente el material que finalmente pulverizado se mistiona con el segundo grupo, 2R, y se vuelve a espejar, completando el procedimiento anterior para terminar en la mistión con el tercer grupo, 3R. Pueden producirse en este paso movimientos cenicientos blancos adentro del balón que sirven de indicadores de conclusión de esta etapa. Finalmente, por desprendimiento, pulverización y lavado, se va obteniendo un cuerpo rojo de mayor fijeza que el obtenido en el paso 3. La mayor fijeza de este cuerpo se constata por la prueba de fuego al colocar una pizca del cuerpo sobre una plancha de vidrio que se flamea en repetidas oportunidades sin que se observe alteración en su coloración. También se prueba la fijeza de este cuerpo aplicándole los 3 ácidos, clorhídrico, sulfúrico y nítrico. En caso de reaccionar con algún ácido, indicará errores previos en el proceso. De no haber reacción, se continúa. El cuerpo rojo obtenido tiene la coloración de la semilla de granada madura.
más intensa en su coloración que en el cuerpo rojo no fijo del paso 3. Yes. El cuerpo rojo obtenido al final de este paso es conocido Otro como. punto. Yes, Telo. Este es el procedimiento llamado revis, la reiteración de la cosa, o 3R, 3 veces reiterado. El indicador de este paso es un espejado del vidrio que devuelve la imagen del operador. Por ello se lo llamó también el espejo. Gracias, Telo. Ok. Entonces, suponemos que todos quedamos en ese balón como una especie de espejo. Pero fíjate, para poder lograr todos esos pasos, tuvimos que ser muy precisos. Y al ser precisos y al ser cuidadosos y mirar la materia, algo vamos registrando nosotros. Esa sensación es lo que nos importa a nosotros. Sí, Eso que va apareciendo es lo que nos importa. Y es concomitante. Si falla algo en la materia, internamente, pues hay algo que no hemos procesado. sí. Finalmente voy a mostrarles una síntesis, que es un trabajo que se hizo con Telo, Cecilia, y es muy corto. Quiero simplemente que lo observen, es simplemente registros propios, no son los registros de ustedes, los de ustedes seguramente serán muy diferentes, pero quiero compartirles.
Ok, Muy gracias. bueno. Aquí hemos Gracias. tenido una Muy cuaternaria. bueno. Ujú. Qué belleza. No sé si captan algo, cómo podría ser más o menos la entrada. Esa es la idea, que puedan intuir ustedes un poquitico. Porque uno la lee y uno no entiende nada. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, Esto nos entonces, puede dar elementos para la interpretación de todo el tema este de los estudios de las culturas que estamos haciendo. Sobre todo porque Sí, vamos a ir hacia sí. China, bueno, estamos ya en el Medio Oriente, ¿no? Así que, donde la material fue muy Egipto, Mesopotamia, Persia. La próxima es Batala, que también tiene mucho alquimia. exacto. Entonces, fíjate que uno ya va entendiendo más o menos eh, cómo fue teóricamente el proceso de la disciplina. Comenzó con el fuego, ¿recuerdan? Producido por los Sí, rayos o producido por los meteoros. El primer contacto con ese fuego, cuando empezaron a trabajar con fuego, esos meteoros y sacaron el primer metal sagrado. Entonces empezaban a transformar la materia. En la medida que iban transformando la materia, sí, como no podemos conseguir un meteoro, los árabes hicieron con azufre y mercurio, que son opuestos, pero son sí. complementarios y se pueden unir siendo diferentes. Entonces se dieron cuenta lentamente, es decir, esos cambios comenzaron ya posterior a 1800 más o menos, a darse cuenta que internamente empezaba a haber una resonancia de cambios. Pero antes era muy intuitivo. Fíjate que en la alquimia china ellos buscaban la inmortalidad y buscaban producir una pildorita de mercurio para la inmortalidad. Pero ellos empezaban a asociar con registros internos muy interesantes. Entonces, estas culturas tuvieron que ver mucho con la alquimia, lo que dice Fren. Entonces, lo que queremos es que aprendamos todos nosotros a resonar con las culturas. No solo la mirada académica, sino es académica, pero también intuitiva. Un ejemplo, hace mucho tiempo un miembro del SEA tuvo que estudiar una cultura que fue la cultura en Colombia. ¿Cómo es que se llama esta cultura? Que hay unas grandes piedras, se me olvidó ahorita el nombre, que es al sur de Colombia. Bueno, no recuerdo ahorita el nombre. San Agustín. Sí, San Y Agustín, Ah, sí, sí, sí. sí, lo sí. único, eso fue, ¿cómo se llama este muchacho? ¿Juan qué? José Luis Solarte. José Luis. Y lo único que él tenía para poder investigar eran piedras, monumentos. Sí, ¿Cómo hacía para investigar una cultura? Normalmente una persona académica coge, cierra el libro y dice, no voy a inventar nada que no hayan dicho los científicos. A nosotros nos interesa esa información, lógico, porque ellos también resuenan sin darse cuenta. Pero nosotros necesitamos ir un poco más allá, ver los dibujos, ver el material de la piedra, cómo está enterrado, qué nos dice la piedra. Entonces, ahí podemos resonar con las culturas. Esto es un trabajo que va mucho más allá de una simple exposición para un público. Acá lo importante es el ámbito que nosotros construimos para nosotros mismos. Es un ámbito sagrado, donde todos hemos investigado cultura y hemos sentido que rozamos con lo sagrado. Es el valor de este ámbito, más allá que venga gente o no venga gente. Ese es el objetivo.
Así que les agradezco mucho por ayudarnos a poder entender un poquitico esta cuaterna. Gracias, Telín. Si les parece, entonces ahora pasamos al último punto, Bueno, ¿vale? ¿Quieren que continuemos con las otras cuaternas o es suficiente con esta cuaterna? Es que está como completa esta cuaterna. Y además lo que hicieron ustedes con Cecilia y Telo, y la voy a leer de nuevo. Está muy buena, Sí, está muy sí, completa. sí, Sí. exacto. Si les Bueno, parece, yo hice el primer paso y también lo hice así como el laboratorio y también como con le hice una explicación como con lo nuestro, con los registros que me fueron quedando. muy bueno. Yo Bueno, voy a leer el documento que enviaste por y favor, miramos a ver qué se y me puede das tu agregar. opinión, y Sí, me das una opinión. veamos qué se puede agregar para la Sí, próxima. sí, por favor. ¿Les parece que sigamos la segunda cuaterna o paramos ahí? Yo digo que podemos seguir, Bueno, aunque este es más profundo, ¿no? Porque Sí, y eso sí, es más, también toma mucho más tiempo la disciplina, sí exacto, hacerla, ¿no? exacto, Pero es interesante el intercambio sí, y tomando registros de las distintos exacto. pasos. Entonces recuerden que ustedes quedaron con un espejo. Hay un mito. Todos estos sí, pasos tienen que ver con mitos, sí, ¿sí? La sí, granada madura tiene que ver con el mito de Perséfone, que se le entregan antes de ir, como decía Carlos, al inframundo. Antes de ir significa que están en nacimiento y vida y la materia va a morir. Si ustedes observan el mito del cristianismo, el nacimiento del Mesías, luego la muerte y descenso y luego la resurrección, cumple exactamente con los mismos pasos de la disciplina. Entonces, los mitos tenemos que verlos como traducciones muy profundas, alquímicas, de esta disciplina. Entonces, tenemos que variar la mirada y empezar a mirar como con el corazón, con la anestesia. Listo, entonces continuamos con la segunda. Yo creo que va a ser un poco más sencilla. Esta primera es un poco más compleja. Listo. ¿Qué más? Efren, ¿tú recuerdas o Mónica, cuál sería el otro punto? ¿quién era el coordinador? Era Efren. 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 Perdón, Ah, Efren. ¿qué punto? ¿De qué? Eh, que tú eres el coordinador. Yo soy el coordinador. Lindo. Te lo De acabo esta de reunión. recordar. Sí, creo Sí, que el próximo punto tiene que haber una pequeña evaluación de la presentación de sí. Carlos. Lo digo, Ah, te mira, pues. ayudo, te ayudo, Efren. Eso, Dale, pues. dale, dale. Sí. La evaluación de Hattie y el calendario entre nosotros. Listo. Gracias, Efren. Gracias a ti. Es que llegamos un poco tarde todos, algunos, entonces. Sí. Sí. ¿Cómo les pareció? ¿Qué tienen que aportar? ¿Qué ven de la presentación que hizo Carlos? Bueno, a mí me Yo pareció veo, muy, como introdujo elementos nuevos, ¿no? En la presentación, muy interesante. Esta forma de usar la inteligencia artificial para dar a un personaje, eh, iba ayudando a explicar todo el tema de los hititas y eso me pareció muy interesante, la forma como lo hizo Carlos. Muy bueno. eh, ¿puedo opinar?
Dale, dale. respecto de lo de Carlos. Por supuesto. Eh, Fuera de que aplicó muy bien el tema de la inteligencia artificial como para poner un personaje que hablara, me dio la sensación, aparte que yo lo había conversado con él y es la parte que me interesa destacar, es que como que él se metió siendo un escriba, como que él se metió, como que perteneció en algún momento a esa civilización y es como si lo hablara en primera persona. Y ese papel, amén de que lo explica bien, lo sentía como desde el corazón, como que estaban todos los aromas, los sonidos de esa civilización hitita y bueno, me pareció atractivo. Lo digo ahora en público, lo que en Bueno, algún momento se lo dije a él en privado, lo marco ahora. Así que buenísimo. Eso es muy bueno. razón. Muy bueno. Sí. Apo- Para, yo creo que es un regalo para el conjunto como ese punto de atrevimiento, el buscar nuevas maneras de expresar lo que nos está pasando a cada cual y un aventurarnos en los riesgos. Eh, el hecho de buscar en ese caso una determinada actitud de quien vivía esa época, es verdad, decía que podía haber cogido cualquier otro. O sea que hay cientos de posibilidades de mm, sentirnos acompañados por lo que investigamos. Entonces, esa actitud es muy, muy linda como aporte de que todo el tiempo estemos arriesgándonos porque también trasladando esa actitud a lo cotidiano, yo creo que nos va a facilitar el entender la cultura a la que investigamos y también tener como la bondad para este tiempo si nos enfrentamos a culturas que si la miramos desde acá, a veces tocados por ese tema de la soberbia, decimos, no, estamos más avanzados y estamos encontrando que hace miles y miles de años una actitud se manifestó y continuó hasta este tiempo. Decimos, ¿cómo vamos a considerarnos desde una mirada superior, sino en esto que nos proponemos? Tenemos que seguir, o es bueno invitarnos a seguir arriesgándonos a explicar de otras maneras, porque ni la historia ha sido contada de corazón a corazón, ni todavía nos ha llegado ese mensaje total que diga, oye, es posible avanzar entre toda la humanidad completa. Y creo que estamos en una aventura preciosa con esta búsqueda adentro a la vez que afuera, el cómo adentro y afuera es lo mismo. Creo que esto que hemos también experimentado hoy, que para mí ha sido un regalo también, muy agradecido al trabajo de equipo. Muchas gracias. Excelente, Tino. Excelente, Eduardo. Creo que sí lo comentó una vez, no sé si fue en donde fue que vimos el video ese donde él hablaba de que la escuela, el objetivo de la escuela es el control del tiempo y la energía, ¿no? Tengo entendido que es ese punto que tocó que nos, a mí me produjo una cosa fuerte así, esas palabras de Silo. Y entonces veo en Carlos esa intención de zambullirse en la cultura, como de meterse y de buscar esos, quizás los registros eh, en la forma de vida, ¿no? Lo que sentían, cómo se expresaban, cómo el manejo de los metales, de la cerámica, todo eso, ¿no? El lenguaje, interesante. Eso me parece que es uno de los objetivos nuestros de investigar la cultura, ¿no? Como acercarnos profundamente a lo que ellos fueron, lo que ellos sintieron, lo que ellos expresaron, lo que hicieron.
sea, un contacto más profundo con ellos. Muy bueno. Carlos, ¿algo que puedas aportar? Bueno, primero agradecerles las apreciaciones de cada uno. Sí, realmente es un desafío cuando uno se plantea generar cambios, ¿no? Generar cambios y moverse de lo relativamente establecido, ¿no? Ya hemos probado ciertas formas de exposición, de investigación y bueno, tratar de ir en un escalón un poco más profundo, ¿no? O sea, es más allá de del juego de la tecnología, ¿no? Del usar la inteligencia artificial y el otro personaje. Lo que intenté fue eso, vivenciar la interacción, ¿sí? O sea, era el diálogo con alguien que vivió 3000 años atrás, ¿no? Y eso de repente es un desafío importante, ¿no? En psicología esto se manifiesta como con el término extimio, ¿no? Lo que está adentro y afuera al mismo tiempo, ¿no? Es decir, lo que es afuera, que uno no sabe distinguir del todo si está afuera o dentro, ¿no? Y esa fue la síntesis de mi experiencia. En un momento era una cultura externa, desconocida, de la que solo tenía referencias difusas y por otro lado la sentí, es decir, con una experiencia vivencial, ¿no? Como tratando de comprender esos significados, esas formas de interacción, esa sociedad tan compleja, ¿no? Que primitivo uno se queda corto cuando desarrolla, digamos, desde esta mirada, como decía Tino, ¿no? En sociedades primitivas, organizaciones sociales primitivas. En realidad tuvieron avances muy importantes. Lo mencionaba en materia legal, en materia de derecho de las mujeres, en materia de integración religiosa. Fueron una sociedad de la que uno puede aprender. Entonces, por eso me sentía de a ratos como investigando y de a ratos formando parte de ese proceso, ¿no? Y que creo que en definitiva lo que uno, o por lo menos en lo personal, lo que uno va sintiendo con estas experiencias es que cada vez es más consciente de que formamos parte de ese proceso, de ese flujo continuo que es la humanidad, ¿no? No somos, nuestro recorrido no puede no tener color, no, no puede no tener un aporte, no da lo mismo hacer que no hacer. Entonces, desde esa perspectiva, yo me nutro de estas personas a las que en principio respeto, ¿no? Las culturas que uno para estudiarlas verdaderamente hay que respetarlas, con sus diferencias, Ujú. entrar en el territorio de lo desconocido, ¿no? De aproximarse al otro a través del tiempo y el espacio, creo que es una situación de aprendizaje muy interesante. E insisto, el recurso tecnológico era nada más que para hacer un poco más vivencial ese diálogo que supe establecer con Muwasi, situándome en su época, sus aventuras, sus desventuras, sus miedos, sus esperanzas, sus ganas. Eso fue, ¿no? Esos sentimientos profundos que solamente uno puede experimentar cuando se sumerge en el estudio de la cultura. Excelente, Carlos, gracias. Muy bueno. Yo creo que vamos avanzando y un aprendizaje único. Y la idea es que sea diverso, no hay una forma de presentarlo. Carlos siempre él innova, hace cosas diferentes. Mónica lo hace de otra forma, Telo de otra forma. La idea es que lo hagamos de cualquier formas diferentes. Busquemos registros, busquemos caminos propios. Esa es la idea. Y eso nos va a enriquecer mucho. Muy bueno. Y yo sentí que esta cultura fue adelantada para su tiempo. O sea, vimos cosas ahí que, que para la época
era algo que venía del futuro y se hizo realidad, ¿sí? Así, no, así nos lo expresó Carlos a través del personaje y de la IA, y uno se siente que, o sea, nos hizo sentir allá, no en la letra, sino en la vivencia, en la costumbre, en su respiración, en su respuesta frente a los estímulos, frente al derecho, frente a la mujer, frente a todo. Fue muy interesante. Gracias, Carlos. ¿no? Y el logro de poder revitalizar esta cultura. Yo he leído mucho sobre Ramsés y un poco sobre los hititas, y la mirada es terrible. Históricamente es muerte, asesinatos, atraso. Esa es la mirada que hay de los hititas. Pero fíjate que acá vimos otra realidad muy Sí, diferente. otra cosa. Eso me parece muy interesante. Entonces uno va diciendo, empieza uno a construir un mundo diferente, un mundo, culturas vivas. Muy bueno. Listo. Muy bien, Carlos. Y ahora, Yes. ¿quién viene de próxima? Karina. Sí. La próxima Ah, eres tú, ¿ah? muy bien. Um, First quadrant of material discipline. Sí. Yes, we finished the quarter. We are talking Yes. about the next presentation. Okay? Oh, Batala. okay. Could you tell us something about it? About, tell you About something about. Batala? About your presentation? Mm. I will I will share this with a friend of ours who did the material discipline, Okay. especially the video that you showed. Okay. And you recorded you recorded the meeting, right? Yes, See? yes. I will send. Yes. Yes. I can also share with her because she speaks very good Spanish. Okay. Yeah. Perfectly. I will send you Yeah. tonight, okay? Or Thank today. you. Thank you. Okay. Yes. Thanks, Elina. Whenever, yes. Ok, Yes. listo. Sí, él quiere que enviemos el video porque hay una persona que le interesa mucho el tema de la material. Pero bueno, entonces chicos, Mm. les voy a presentar como propuestas de organizar. Faltó Ildefonso, que es clave. ¿Qué Oh my pasa? God. Yes. Sabía, Mira, sí, pero tiene Sí, que haber sí. tenido algo. sí. Entonces la próxima presentación es Batala, el mito sagrado del pueblo tagalo. ¿Correcto, Karina? Mm. Karina Sí, Santillán. Domingo 29 de marzo 2026. Yo les voy a enviar esto. sí. Acá está el link de entrada. Bueno, Bueno, ese es el link. Entonces recuerden, aquí la propuesta es que vamos a abrir la sala a las 10 de la mañana, 8 de Colombia, 10 de la mañana Argentina, 8 y 5, 10 y 5. Entonces comenzamos con el video. Yo ya estoy avanzado, me falta únicamente el saludo de Ildefonso, el perfil de Mónica y la experiencia guiada de Mónica, que Mónica va a traducirla y... Sí. O Ok, sea, el perfil de Karina, pero que lo voy a sí, decir yo en español. exacto, algo Y la cortito. experiencia guiada que se la voy a Exacto, decir yo en español. en español, Porque claro, porque el público es en sí. español. sí, Entonces todos vamos a estar en sí, problemas porque sí. todo Si está en estoy en inglés. eso, ya lo envío. Listo, yo ya estoy listo, Mm. ya estoy ya para sacarlo. Claro, y Alfonso también está en eso y ya lo envía porque le dije. Perfecto. Entonces algo Sí, cortito, sintético, pero bien bueno. Entonces, Mónica, sí, presenta a cortito y Karina. breve, le dije. Sí, la presentación va a tomar máximo, yo creo que unos 25 minutos. ¿Sí? Sí, Ahora les explico por qué. Luego viene relax, un relax más pequeño que el de Fren que hemos usado. Dos experiencias que, guiadas. que lo hizo Karina, sí, Sí, Sí. exacto. Entonces la idea sí. es que tú también lo hagas en español. El Y el Yes. horario, Juan, el horario que figura acá es horario Colombia, de Colombia. Ah, bien. sí, 8, 10 de la mañana Argentina. 8 Colombia, 10 Argentina. Sí, es que yo lo hago como para yo técnicamente poder saber para poder presentar las cosas, pero debería estar 7 de la mañana México.
7 de la mañana, pero bueno, pero Sí, ahorita él está en la costa, entonces es la misma hora colombiana. sí, sí, Luego de sí, parece que esto tiene. viene el intercambio con el público, inicio de preguntas y Lefonso. Entonces Sí, ahí Antonio nos tiene que ayudar con la traducción. 15 minutos después, fin de preguntas, luego 9:10 o 11:10, agradecimiento, invitación a la cultura Tule, Inuit y Azerí. Inuit Fíjate que Aseri. vamos a meter dos culturas. Para hacer dos culturas tenemos que hacer un cambio, ya les cuento la propuesta. Eso es en abril 26, las próximas, ¿vale? Telo, tú tienes que hacer eso. Bueno, por favor. Sí, Gracias. ok. Entonces la duración, 1 hora, 12 minutos. Yo les envío esto. Ahora les voy a presentar, ¿sí? Lo que va a venir va a requerir, como son dos culturas, hay una propuesta de enmarcar, es decir, integrar mucho aún más la investigación y la presentación para que sea un poco más sintética, sí, porque de otra manera sería demasiado larga, dos culturas. Entonces, hay una propuesta que en parte es la que toma Karina, ¿sí? Espérate, lo agrando un segundo. ¿Lo ven claro? Sí. Entonces, la propuesta es de que algunas presentaciones vayamos con el mito. Así va a ser la presentación de Karina. Karina muestra primero el mito y de ahí sí, empieza a tomar sí. contacto con la cultura. El punto clave es Bien. conectar el mito principal de la cultura con sus raíces humanistas. Esa es la idea, a través del mito. Un segundo punto, origen y paisaje, donde agregamos lo que conocemos nosotros. ¿Sí? Sí. Espérate, quito esto que no veo nada acá. Pucha, no pude. Luego, tercero, segundo, entonces en el origen y paisaje unimos los elementos más importantes. Y luego, mito. Entonces hablamos de cosmogonía, su ubicación en el espacio de representación y caminos de contacto. La vamos integrando de una forma más sintética. Y cuarto, aparecería la experiencia guiada. Eso es lo que Sí. vamos a tratar de aprender con la presentación de Karina, para proponerle tanto a Mónica o a Marisol que lo hagan de esa forma, si lo quieren hacer así, es una propuesta. Y la otra idea, Juan Manuel, perdón, dime, pero también la aprendimos con los árabes, porque sí, nosotros, sí, los árabes se hizo así, con este formato. sí, sí. Y Sí, fíjate, hay otro formato que es, con el mito. este es, este es con las raíces humanistas. Punto de interés, investigar las raíces humanistas. ¿Sí? De ahí comenzamos. Entonces, el primer punto debería ser origen y paisaje. Todo es periodo histórico, paisaje, migraciones, lugares sagrados, peregrinación. Es como si cogiéramos el punto uno y fuera como el origen y paisaje físico, por así decirlo, o natural. Y luego, en el segundo punto, pasamos a un paisaje humano, que son las raíces humanistas. Mitos, danzas, música y luego finalmente experiencia guiada. De esta forma podemos tener una diferencia de presentaciones, si les gusta, si no, no, háganlo como quieran. Pero de esa forma podríamos sintetizar un poquitico las presentaciones de Aceri y la de Mónica de Tule Inuit. ¿Qué tan sintetizada? Sí, listo chicos, no sé qué más habría. Si les parece bien, otra idea, otra propuesta. Hay un anuncio que tengo que hacer sobre ese mismo día está programada la jornada humanista muy organizada por el Centro Mundial de Estudios Humanistas, el equipo de coordinación, Sí, la comisión de formación, de la que yo formo parte y también Carlos. Ok, el 29 de Este, marzo. sí, el 29.
Sí, no, no hay lío, no, no hay problema. el mismo día. A la, Parece que es a las 12, sí, sí, Efraín. es a las 12. O sea que Sí, terminando la terminando esta cuestión de viene, sí, Karina, sí. continúa la jornada. La Listo. jo- la- el- En qué van ustedes dos, ¿verdad? Sí. es una invitación abierta para todos los plenos, ¿eh? Ah, correcto. Ah, Eh, ya. Gracias. para Good. todos los centros y para todos los plenos, para hacer un intercambio sobre un material que eso se mandó ya debe haber llegado a los Sí, correos de yo ya todos. lo leí. Sí, del el campo el campo humanista y el campo antihumanista. Es un material que se produjo, un Sí, documento para discutirlo ese día y intercambiar sobre la situación del mundo actual y el tema del el campo humanista y campo antihumanista Listo. en este momento, ¿no? Que estamos Listo. viviendo. Entonces estaremos atentos a hacer cortica lo más sintético, lo de Karina. Tomos como hace pregrabado es fácil. No, no demora mucho. Sí. Y también se puede presentar algunas de las actividades que se están realizando en cada centro. Ah, Esa es la idea perfecto. de la jornada. Perfecto. Entonces, ustedes nos dirán qué quieren presentar y nosotros los apoyamos y participamos. Listo. Queridos amigos, Bueno, un abrazo. Hoy se nos alargó un poco más Bueno, la reunión. Ah, gracias. sí, qué bueno. gracias. Gracias. Thank Gracias, Ah, you. Karina. Nos Gracias, vemos. Telín. Gracias a abrazo. todos. qué bien, Gracias. Gracias, Que Gracias. muy gracias. bien. qué bien. Chao, Eduardo. Chao. Un Chao, abrazo. chao. Gracias a todos. Sí, también para ti, Eduardo. Un abrazo.